two, three, four. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos de la cápsula espacial? Hoy día un nuevo episodio en un día especial, un día feriado, Viernes Santo, con un panorama complejísimo desde el punto de vista sanitario en todo el país. Nunca dejamos de pensar en eso nosotros acá en la cápsula espacial. Siempre nos complica, ¿no es cierto?, que nuestros propios compatriotas estén complicados con su salud, ¿no es cierto?, y no podemos dejar de mencionarlo. A pesar de todo eso, un abrazo para todos los que estén complicados con el COVID en este minuto, ¿no es cierto?, y nosotros de una u otra manera les traemos un poco de compañía acá con Jorge y esta vez con Isabel. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo te va? Gusto de saludarte. Bienvenida a esta cápsula. Hola, muy bien. Agradecer la invitación, contenta de estar aquí en esta conversación. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás hoy día? Hola Mauricio, hola Isabel, muy bien, ansioso porque llegara la hora de este segundo capítulo de la nueva temporada. Así es. Como tú muy bien decías, bien preocupados por lo que nos está pasando, pero también con ganas de aportar unos minutos de conversación, diálogo y de llevar también algunas palabras de alivio para, sobre todo, nuestros colegas profesores. Exactamente, y hoy día estamos particularmente concentrados con un tema que es cómo aprenden los niños. Ese es uno de los temas que nos convoca hoy día y es, en realidad, yo me cabeceaba y decía, con todo lo que sé de neurociencia, es tan difícil dar una respuesta de esto. Me imagino lo que significa para un profesor como Jorge, ¿no es cierto? Y entiendo que Isabel, tú también eres profesora, ¿no es cierto? Y ha sido un tema que ha sido recurrente, yo creo, desde el minuto 1 que empezaron a hacer clases, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿y cómo hago para que mis estudiantes aprendan, ¿no es cierto? Y un poco para entrar en la conversación desde el punto de vista de la dinámica que significa la conversación, el aprender en el colegio, ¿no es cierto? Tenemos que decir que la verdad que nosotros siempre estamos aprendiendo cualquier cosa, ¿ya? Siempre está el aprendizaje en todo ámbito. Lo que pasa es que por una u otra parte dejamos el ámbito del aprendizaje académico y un poco nos vamos a centrar en eso en la conversación de hoy día. Jorge, dispare usted primero. Bueno, oye, sí, mira, creo que para, para iniciar, tú has dado en el clavo en la introducción. El ser humano viene al mundo solo con una misión en particular que lo diferencia de la otra especie viva, que es aprender, aprender racionalmente. Y por lo tanto, uno no debería perder cualquier momento de la vida, ya sea en el colegio, en la casa, en cualquier parte, para maravillarse observando cómo nuestros niños y niñas, ¿cierto?, tratan de cumplir con esa vocación genética, por decirlo así, que la traen en su código, ¿eh? El aprender. Creo que hoy día cobra mucha relevancia el volver a esa mirada, porque varias de las respuestas que necesitamos, estoy seguro que tenemos que ir a buscarlas allí, y no solamente en todo lo que ya se ha investigado y todo lo que se sabe, que por cierto ha sido mucho avance, pero no hay que perdernos de vista de que esto que nos está pasando es un quiebre paradigmático tremendo. Entonces se están cayendo muchas verdades, muchas cosas que dábamos, premisas que dábamos por hecho, y por lo tanto la invitación un poco es a reflexionar, a mirar, a ser más naturalista y a observar todo lo que nos está pasando, y sobre todo con nuestros niños y niñas, que aunque no lo crea así el ministro de Educación y todo su equipo, nuestros niños han estado aprendiendo bastante, mucho en la crisis, pero no es lo que ellos quieren que aprendan, estamos seguros de eso, pero han seguido aprendiendo, y de eso también vamos a comentar hoy día. Así ¿Qué, es. qué crees tú, Isabel? ¿O estoy muy alejado un poco? Tomando un poco lo que ustedes dijeron, de acuerdo con que los aprendizajes tienen una tremenda complejidad, son
factoriales, digamos. Pero una de las cosas más maravillosas que tenemos, como decía Jorge, es que el aprendizaje es permanente y sobre todo nuestros niños aprenden siempre. Aprenden no solo cuando pensamos en que estamos preparándonos para que más adelante se abran las escuelas, para que después vamos a tener un aprendizaje híbrido, que aprenden hoy día, aprenden todos los días, permanentemente, constantemente, y aprenden también de manera muy contextualizada, de manera que toda esta crisis, todo lo que nos rodea, también es posible de integrar en los aprendizajes y ellos los están integrando constantemente. Entonces nos vamos a probablemente encontrar con una generación que tenga aprendizajes muy distintos a las otras y que tenemos que descubrir en esa riqueza que también va a tener. Oye, imagínense que en el futuro lo más probable es que no sea un mundo sin mascarillas. Y eso ya es un tema tremendo desde el punto de vista de la pragmática, de lo que es la interacción con las personas. Nosotros siempre estábamos acostumbrados a ver el rostro completo de la persona y en función de eso obteníamos mucha información. Está aburrido, está enojado, está cansado, qué sé yo, hace Sí, una mueca en la sala de clases. Todos los profesores que hemos hecho clases constantemente estábamos monitoreando, ¿no es cierto? Si voy bien, se están quedando dormidos, está un poco aburrida la clase, no sé, tengo que hacer un cambio, un giro, algo, ¿no es cierto? De una u otra manera, las clases en el futuro van a ser lo más probable por varios años con mascarilla, si es que son presenciales, ¿ya? Y si son online, lo más probable es que al otro lado el profesor no tenga una imagen, una cara a quien hablar, un video, o sea, una persona. Lo más probable es que sea como es ahora el nombre, ¿no es cierto? Y un dibujito, y esa es la expresión de que hay alguien al otro un lado, avatar. un avatar. Claro, un Un avatar, claro. avatar, como dice Jorge, es muy probable. Oye, pero fíjate que ahí ya se marca una cosa que a mí me llama mucho la atención. Creo que nuestros niños y niñas de esta generación, como se planteaba, ya ellos tienen en su imaginario instalada estas nuevas figuras, estos nuevos rostros, porque si uno observa con ellos los cómics, los monos animados, los cuentos, todo lo que ven, son otras figuras que usan máscaras, que usan cascos, que usan escafandras, que usan una serie de cosas. Entonces, yo creo que ahí ya nos llevan la delantera. Ahí ellos ya han aprendido otra cosa, otras configuraciones. Claro, para nosotros es chocante y es complejo esto. Se nos complica no tener la imagen, no tener los ojos a la vista, la boca a la vista, qué sé yo. Pero creo que nuestros niños ya tienen eso instalado. Eh, Tendremos que ver si eso les favorece o no, pero por lo menos ya tienen eso instalado. Sí, sin duda. Ahora bien, si uno se pone a pensar, ese es desde el punto de vista del profesor, pero desde el punto de vista del niño, vamos de inmediato de cabeza a la pregunta, ¿no? ¿Cómo aprenden los niños y niñas? Eso yo creo que es parte clave. Y aquí estuvimos conversando con Jorge, nosotros preparamos este programa de una u otra manera, y conversábamos acerca de cómo actualmente aprenden no solo los niños, sino cualquiera. Cualquiera que quiera aprender algo usa alguna estrategia. Nosotros los más viejos habitualmente usábamos los libros, ¿no es cierto? Pero actualmente conversamos con Jorge que la mayoría de las personas van a buscar en YouTube, ¿no es cierto?, un programa que les muestre con detalle el cómo se hace lo que ellos quieren aprender, ¿ya? Y yo le contaba a Jorge que yo me había tardado 30 minutos en aprender desde un video, ¿no es cierto?, un video tutorial, cómo instalar un Calefón. Y lo instalé. Todavía no volamos en la casa, así que parece que está bueno. Entonces es un pequeño detalle, ¿no? Pero lo que le comentaba a Jorge es que actualmente los estudiantes en general buscan mucha información en videos, ¿ya? Videos del estilo tutorial. Y casi que en la clase yo le decía a Jorge, lo más probable es que estén buscando, casi que trasladando con el dedo así mientras el profe esté conectado en clase, decirle ya, espérese profe, avancémoslo, avancemos al profe, tal vez si tuviéramos del otro lado un feedback que nos estuviera adelantando, tal vez nos moverían y nos llevarían, ahora profe, justo ahora usted es lo que yo quería escuchar, todo lo demás es relleno, no, eso da lo mismo.
¿Qué les pasa a ustedes con esa sensación, no? Porque eso es algo que ya está actualmente instalado. Isabel, Bueno, eso es un tremendo desafío, porque implica centrarse en aquellos elementos que no son sustituibles por estas otras herramientas que son súper útiles. Creo que todos hemos aprendido cosas muy importantes y sobre todo en estos tiempos de pandemia donde hay algunos apoyos que no están a la mano, digamos. Hemos aprendido a reparar cosas, eh, desde conocimientos teóricos hasta cosas muy prácticas. Y está, como tú decías, a la mano en Internet. Entonces el desafío hoy día es que eh, las clases que hagamos, el cómo nos comunicamos con el otro, tenga que ver con aquellos elementos que específicamente no estén en otros lados. Esta interacción, el cómo generar aprendizajes en comunidad, que es muy distinto de aprender solo, el cómo compartir experiencias y aprendizajes, incluso datos de tutoriales y de otros elementos, el aprender a buscar información de calidad. Tú decías, aprendí a instalar un Califone. Bueno, como yo eh, soy capaz de discernir aquel tutorial que va a hacer que mi casa explote y aquel que no, digamos, cuáles son las claves ahí. Eh, entonces, hay una serie de aspectos que hoy día complejizan en los aprendizajes al tener tanta información que está en la mano. Entonces, los aspectos más complejos son los que toman la delantera. Y ya esto de repetir, de memorizar, de entregar la materia, entre comillas, sabemos desde hace mucho rato los profesores que vienen retiradas, que es fácilmente reemplazable por otros dispositivos. así es, porque si el profe tiene la posibilidad de ser reemplazado, ¿debe ser reemplazado? Esa es una de las preguntas que salió a propósito de la pandemia y todos estos sistemas online. Aquí yo se las dejo calentita boteando. Jorge, Interesante recibirlo de otro profesional a otro profesional. Fíjate que a mí lo que ya me genera esta disquisición que se arma porque sabemos desde hace mucho tiempo cómo se da el aprendizaje, ¿cierto? Y por lo menos hay 8 o 10 como tip, así, premisas, como debe darse el aprendizaje. Por ejemplo, el aprendizaje requiere la participación activa, ¿cierto? Y constructiva del estudiante. Entonces, eso es como un principio. Y me proyecto y digo, oye, tal como lo ponía en perspectiva Isabel, de un desafío, oye, ¿cómo este principio lo vamos a poder poner en práctica a la vuelta? Supongamos que vamos a estar en el modelo híbrido. Cuando los niños van a volver, y por lo que hemos estado viendo, ojalá se integre Guillermo, porque como director, digo, está con toda esa problemática. Cuando los niños prácticamente van a estar encapsulados, ¿cierto? En su asiento, no van a poder tocarse, no van a poder, qué sé yo, moverse, desplazarse, prestarse los útiles. O sea, va a ser prácticamente una vuelta al aprendizaje conductista de siglo pasado, digamos, siglo pasado, en que el profesor va a tener que estar transmitiendo información. Una de las primeras cosas que justamente los avances en neurociencia y dejaba en evidencia, ¿cierto? Que eso nos ayuda mucho al aprendizaje. Así que ese primer principio a mí ya me está haciendo como ruido. Y además pensando en que en el modelo híbrido, el profesor va a tener que estar además hablándole a una cámara porque a varios kilómetros tiene niños que están en su casa. Y va a tener que estar pendiente, ¿cierto?, que el niño en su casa lo siga. O sea, eso en la lógica cibernética puede que se entienda y se dé, pero en la lógica, la dinámica real, es muy complejo. Así que un primer principio que yo pienso que ya se pone en veremos, digamos, cómo en conflicto, cómo llevarlo a cabo.
Oye, es bien complicado en realidad porque, a ver, vamos desenredando este asunto porque son varias cosas, son tantas aristas que primero está el tema de, actualmente en educación, ¿no es cierto? Hay modelos que están tratando de instalarse o ubicarse en función de todo lo que sucede en el contexto global, ¿no es cierto? Y por otro lado están los profesores y todos los teóricos que dicen, oye, sí, pero es cierto efectivamente que hay que mantener ciertas dinámicas y ciertos elementos, pero no podemos olvidar que para que un sujeto aprenda algo necesita ciertos elementos. Yo creo que para la audiencia sería importante que nosotros pudiéramos destacar esos elementos. Voy a hacer una especie de paréntesis en función de lo que son los sistemas computacionales y lo que es de una u otra manera los sistemas de inteligencia artificial que han tratado de copiar y emular al cerebro para poder entender cómo funcionan. Y, y la verdad es que los sistemas artificiales funcionan bastante bien. Y hay como dos modalidades. Una modalidad de aprendizaje de estos algoritmos, que son programas matemáticos, no es otra cosa, que funcionan bajo un sistema supervisado, donde uno va diciendo esto está correcto, esto está incorrecto, y otro bajo un sistema que se llama no supervisado, donde la máquina o el programa o el algoritmo aprende en función de lo que se diseñó inicialmente y luego aprende más. ¿Ya? De una u otra manera, el cerebro de los niños es como eso, es como un sistema no supervisado. Pero nosotros, cuando estamos en el proceso de educación, pensamos que lo mejor es supervisar la educación y de una u otra manera les enseñamos cosas, ¿no es cierto? Y estas cosas, elementos que son parte del currículum, que en algún momento también lo vamos a tocar, van produciendo en el niño un desarrollo de conocimiento que es base y está de una u otra manera determinado por especialistas, ¿no es cierto?, del currículum, y dicen, esto es lo mínimo, mínimo que debe saber un niño en la enseñanza básica, por ejemplo. Partamos por allí, la enseñanza básica. Y ahí tenemos una serie de elementos, porque uno dice, ok, por una parte los niños tienen un sistema no supervisado, aprenden todo lo que se les presente lo aprenden. Y por otra parte tenemos los profesores que tenemos la percepción de que de una u otra manera tienen que tener una supervisión del aprendizaje. Yo ahí me gustaría que ustedes como especialistas en educación, profesores, me ayudaran a tirar del hilo de esta madeja, porque recién nos estamos empezando a tirar el hilo. Jorge, empecemos contigo. Eh, yo creo que lo que nos ocurre es que a la escuela, creo que lo dejamos como una premisa de la sesión pasada. Oh, se nos cayó Jorge ahí el internet. Parece. ¿Sí? ¿Estoy ahí? Ahora está apareciendo Jorge, Sí. ahí está llegando, pero perdimos el hilo. Sí. ¿Ya? Ya, Lo que pasa en esta ya. época. La distancia. Oye, creo que lo que nos pasa ahí es que lo dejamos de la sesión pasada como colgado. El hecho de que a la escuela se le dio una misión. La misión es escolarizar. ¿Ya? Y la escolarización es un proceso súper estructurado. Por lo tanto, por otro lado, al profesor la sociedad le encomienda el rol de ser un educador. Y sabemos que ese es un paraguas mucho más grande, que la educación es un proceso complejo, que debe abordarse de la complejidad, pero la escolarización me parece que no. Entonces, yo creo que lo que tú nos señalas nos llama la atención, y muy bien que lo haces porque nos estás dando la razón, en el sentido de decir que la escolarización tan estructurada va muchas veces en contra de los procesos de aprendizaje de los niños y niñas. Porque de tanta estructura, los niños no todos logran aprender, ¿ya? Muchos se van quedando fuera porque la escuela también tiene esos problemas de que segrega de alguna u otra manera por los mecanismos internos, y por lo tanto conspira, ¿cierto?, al aprendizaje de calidad y a lo que viene, que es el aprendizaje profundo.
Por lo tanto, entonces yo creo que el gran desafío ahora es ver cómo la escuela escolariza menos y educa más. Y ahí ese es un debate de hace muchos años, mucho tiempo, pero ahora está siendo como muy visualizado y ahora es el momento como de avanzar hacia eso. O sea, no podemos salir de esta sin que la escuela se preocupe de educar más. De ahí veremos cómo se le entregan más recursos y cambian las metodologías y todo eso, pero hay que avanzar en eso. Creo Isabel. yo. No sé, Isabel, está... Sí, de acuerdo con lo que plantea Jorge, tú mencionabas también, Mauricio, que esto de generar el centro en el conocimiento es complicado, porque si efectivamente las escuelas, los profesores tienen la misión encomendada de transmitir una cierta cantidad de conocimiento, habíamos estado en un proceso muy reciente de incorporar también otros elementos, de incorporar habilidades de manera muy fuerte, ¿cierto? Que se van desarrollando de manera transversal y que de alguna manera le dan una mayor riqueza a este currículum que se trabaja a nivel de todos los cursos. Y estamos hablando de la capacidad de reflexionar, la capacidad de integrar conocimientos, de sintetizar, de leer el mundo de otra manera más crítica. Justamente cuando empezó esto de la pandemia, se estaban inaugurando nuevos programas para tercero y cuarto medio, por ejemplo, donde había una nueva concepción respecto de cómo se veía o se visualizaba la autonomía de los estudiantes, donde se generaban algunas clases que iban a ser comunes para tercero y cuarto medio, donde había mucha más opción de que los estudiantes escogieran los elementos del currículum que querían aprender y que se incorporaban elementos como la formación ciudadana desde otras disciplinas más complejas que las que conocíamos, porque eso integraba varias áreas. Y eso va a ser muy complejo o es muy complejo de trabajar dentro de solo una sala de clase. Entonces, esto que hemos avanzado respecto de integrar, de poder trabajar con clases mezcladas, trabajar fuera del aula también, se nos viene como un tremendo desafío para no cometer el tremendo error que podría ser volver a esta clase tradicional donde está cada estudiante sentado, cada uno en su puesto, mirando todos adelante. Se ve muy complejo, por ejemplo, el trabajo en grupo, el integrar salidas de aprendizaje y todos aquellos elementos que estaban enriqueciendo desde hace varios años ya el trabajo de aula y que lo hacían mucho más educador, en palabras de Jorge, que es escolarizador propiamente tal. Y yo creo que es una preocupación en el sistema. Me parece que habemos muchos docentes que estamos muy preocupados de que esto de volver a la sala de clase con cubículos o con cámaras mirando implica que puede ser un retroceso en un momento donde necesitamos avanzar a aprendizajes más profundos y más complejos. Oye, está complicado el panorama, ¿eh? Yo, así como se ve la cosa, no sé qué opinas tú, Jorge, pero desde el punto de vista de la docencia, yo creo que no es algo menor. En todas las exigencias que están llevando cada vez, ¿no es cierto?, más los profesores en la sala de clase, los sostenedores, ¿no es cierto?, que tenemos que tener un separador, que tenemos que tener los sistemas de sanitización, etcétera, etcétera. Hay un montón de cosas que hay que estar considerando en el futuro y esto está recién empezando. Ese es el tema, está recién empezando. Entonces, si a esto le sumamos los problemas que tienen muchos de los que son mis pacientes, ¿no es cierto?, que son estudiantes y que son además niños con problemas de aprendizaje, niños con problemas de lenguaje, niños con muchas dificultades para aprender a leer, porque tienen de base un trastorno de lenguaje, o tienen un autismo, o tienen otra serie de cosas. Me acordé que hoy día también es el día del autismo, así que después un poquito de eso también vamos a hablar. Pero uno dice,
churra, si antes le costaba a este niño, imagínate ahora en el futuro. Esa es una de las cuestiones que uno más se complica, ¿ya? Yo vi las salas de clase como están quedando, con estos cubículos de acrílico, ¿no es cierto?, bien cerrados, donde efectivamente esta cosa que tú dices, Jorge, de pedir los materiales. ¿Cuántos profesores, y nosotros nos podemos acordar también de cuando estuvimos en el colegio, de esta cosa de préstame la goma, préstame el destacador, no sé, eso ya es como terrible, es como cómo se te ocurre traspasar tus virus a mí, es una cuestión compleja, complejísima. Sí. Mira, hoy día justamente leí una editorial por ahí en un diario que la colega Ratia relevaba de unas profesoras, unos relatos, que han estado viviendo estas vicisitudes. Por ejemplo, el compartirse los lápices y la profesora atacada, digamos, detener esa acción porque no se debe. El otro tema, como hay una mascarilla de repuesto en el escritorio, los niños empiezan a jugar con ellas. Claro, se aburren, digamos, se distraen, la empiezan a pintar, se la ponen de cintillo. O sea, es realmente complicado. Y los otros temas que yo creo que no se ha considerado es que en este tiempo en que los niños no han ido a la escuela, algunos, esto está publicado, ¿cierto?, han tenido la libertad de elegir, ¿cierto?, cuándo aprender. O sea, dependiendo de la cultura en la casa, digamos, ellos han tenido esa libertad. Cuando toman los cuadernos, cuando hacen algo relacionado con la escuela. Algunos también han aprendido a administrar su tiempo, ¿ya? Claro, yo digo han aprendido, quizás no en buenos términos a veces, porque cómo se resuelve el conflicto al interior de la familia, ¿ya? Los horarios, las rutinas, qué sé yo, pero cuando los dos padres trabajan, claro, si el niño se hace autónomo, le saca un peso de encima a los padres, entonces lo dejan. Otros niños, fíjate que han reafirmado sus intereses porque se han dedicado mucho al juego. Y otros también han decidido no aprender directamente, sino que se han negado. Y nuevamente está el tema del conflicto, entonces no se resuelve por ya. No vamos a exigir, vamos a dejarlo para después, digamos, para no aumentar esa problemática al exterior. Entonces, esas son cosas con las cuales van a volver los niños a la escuela, ¿ya? Con esas conductas. Y seguramente no solamente, pero la escuela se está preocupando del déficit que traen en lenguaje, en matemática, en ciencias, qué sé yo. Esos son los déficits de los cuales está muy preocupada la escuela. Por eso los diagnósticos y por eso las nivelaciones, etc. Pero yo creo que estos temas también van a ser importantes de considerar para las planificaciones de regreso. Cómo han fortalecido algunos niños la autonomía, cómo otros han quitado el interés de la escuela, de los intereses, etc. Sí, sí. Isabel, desde tu experiencia y de tu expertise, ¿no es cierto?, ¿qué nos puedes contar en relación a lo que estamos conversando ahora con Jorge? Mira, yo agregaría otro elemento que no va a ser menor en la vuelta a clase, que tiene que ver con la diferencia y la desigualdad que tenemos tan patente en todo nuestro Chile, digamos. A lo que señala Jorge respecto de las formas en cómo los estudiantes han, desde sus realidades personales y familiares, han abordado esto de seguir las clases de distintas maneras y de desarrollar distintas aprendizajes y distintas habilidades en relación a eso. Se le suma el que hay algunos que simplemente han estado desconectados
por qué no tienen acceso, ya sea ellos o sus establecimientos. Y eso va a generar una heterogeneidad aún mayor que la que teníamos antes, que va a ser absolutamente necesaria de abordar y que hoy día tiene muy preocupados a muchos profesores y profesoras. Agregaría también desde la experiencia también he podido trabajar y apoyar a colegas de algunas comunidades que si bien les preocupan los aprendizajes específicos, disciplinares, han estado también más preocupados de lo socioemocional y han generado comunidades que, si bien es cierto, han dejado un poquito de lado estos aprendizajes más formales desde lo disciplinar, se han preocupado de generar estas actitudes de mantenerse conectados, de saber qué le pasa al otro, de la educación emocional, de la contención emocional, de también muchas situaciones que están emergiendo y de las que va a haber que hacerse cargo, de depresiones, de adolescentes, de situaciones que están generadas por este contexto y que luego van a llegar a la escuela. Y nos vamos a encontrar con toda esa tremenda diversidad que atender. Entonces, efectivamente, una tarea que se ve titánica. Oye, sí, fíjate que, perdona que me meta así porque se me vino a la mente un comentario que hoy día me hizo mi nieto. Mi nieto tiene 10 años y estábamos discutiendo en casa porque el niño menor va a iniciar sus sesiones online con el jardín infantil. Entonces, desde el jardín les comunicaban de que en la reunión que no iba a haber mayor trabajo, comillas, académico, ¿eh? Era más socializar, jugar en conjunto, contar cuentos, no sé yo, el jardín, digamos, que uno espera que siempre sea así. Y había apoderados que se manifestaban, oiga, pero y los contenidos, oiga, y los aprendizajes, estaban ya en la mente de los apoderados muy metida esta idea de la escolarización, dada la cosa. Entonces, mi nieto de Chicoco sale hoy y dice, pero si a los niños hay que dejarlos jugar, si eso es lo que tienen que hacer, ellos no tienen que estudiar ahora. Tenemos que estudiar, o sea, tenemos que poder volver a jugar. Bueno, ahí se acabó la discusión. Clase magistral, ¿eh? Nos dijo aquello que nos llamó la atención, nos dijo, oye, no se olviden que el juego es fundamental para nosotros los niños. Y sabemos que hoy día es una estrategia, ¿cierto?, que se utiliza desde los niños, desde la sala cuna, yo diría, hasta los adultos mayores, conducirlos o ayudarlos, acompañarlos en el aprendizaje de cualquier materia, de cualquier tema, utilizando el juego. Entonces, por eso yo digo, tenemos que alzar la vista y observar todo lo otro que ha estado ocurriendo y todo lo otro que nuestros niños han estado aprendiendo. Claro, porque esta preocupación de que me voy a atrasar en matemática, de que me voy a atrasar en aprender los verbos, de que la ortografía está mal, es una preocupación de adultos. Correcto. No está entre las necesidades más sentidas de los niños. Y ahora, cuando tú comentaste esto de esta situación, me recordé también de una conversación que tuve con mi sobrina, también pequeñita. Ella entró primero, tiene 6 años recién cumplidos. Y entonces le tocaron estas clases híbridas los primeros días de marzo. Ella le tocó asistir desde su casa con compañeros que estaban yendo al colegio. Y bueno, le digo yo, ¿cómo te fue tus primeros días de clase? ¿Qué sé yo? Como... Más o menos nomás, tía, me dice, porque resulta que las clases sí estuvieron bien, pero después mis compañeros fueron a recreo y apagaron la cámara. Y lo que más le importaba a ella, que era saber cómo estaban sus compañeros, compartir con ellos, conversar en un espacio más distendido,
sentía que se lo había perdido. Y entonces después le prendieron la cámara cuando llegaba a la otra clase. Entonces son espacios tan relevantes y que de pronto no hemos pensado lo importantes que son. O nos olvidamos de lo importantes que son en esta vorágine de tener que conectarse de distintas maneras. Pero es que no es solo la vorágine de conectarse, lo que pasa es que es, además, esta vorágine de tiene que aprenderlo. Ese es el tema. Entonces es como, profesor, profesora, por favor, deme la estrategia para que mi hijo lo aprenda. Y nosotros, por otro lado, tenemos los directivos, ¿no es cierto?, que nos están diciendo, tienes que pasar el currículum. Bueno, lo podemos acotar, como decías tú, Jorge, ahora se puede jerarquizar, se puede de alguna u otra manera priorizar, ¿no es cierto? Pero tienes que pasarlo. Entonces, el jamón del sándwich termina siendo el profe, ¿no? De una u otra manera, que está tratando de enseñar una cosa y tratando de dar respuesta a tantos elementos. Es complejo, es muy complejo. Yo Mira, creo que... es complejo, Dale. perdona, Mauricio, es complejo, pero yo creo que el llamado de atención tiene que ser también para nosotros profesores, decir, mira, los niños han estado aprendiendo de alguna otra forma otras habilidades. O sea, en la pandemia, en la crisis, muchos de los aspectos han sido negativos, pero también tenemos que mover un poco el pasto, digamos así, y encontrar aquellas cosas que, sobre todo habilidades que los niños estén desarrollando. Los niños tienen unas capacidades, habilidades potenciales que en crisis como esta suelen desarrollarse más que en los adultos. Yo creo que también se está investigando también eso, o sea, cómo la resiliencia ha ido aumentando también en los niños, ha ido aflorando, se ha ido potenciando. La empatía también, los niños están preocupándose de lo que les está pasando a ellos, a su círculo interno, a su microsistema casa, y también lo que le está pasando a sus amigos. También están, en alguna medida, asumiendo responsabilidades, porque ellos también se han metido en la dinámica familiar, de la cual ex profeso los hemos, ¿cómo se dice?, marginado, porque los tenemos 6, 8 y ojalá 20 horas en la escuela, lejos de la casa. Por lo tanto, están un poco alejados, incluso desconociendo a veces su propia realidad familiar. Y eso también yo creo que ha permitido que en alguna medida ellos estén desarrollando habilidades para resolver pequeños problemas o ayudar a resolver problemas. Entonces, yo creo que también eso tenemos que considerarlo en nuestra planificación, en nuestra estrategia, porque nuestros niños están viniendo también con estas habilidades un poco más desarrolladas, que pueden hacer la diferencia y nos ayuden a cubrir esa brecha, sobre todo en lo socioemocional, que muy bien apuntado Isabel, que es la gran preocupación ahora, porque, digamos, cómo levantamos un sistema que viene con tanta situación dramática, con tanta pena, con tanto dolor. Y por lo tanto yo creo que el llamado de atención es a auscultar primero, o también en conjunto con cuánto dejaron de aprender en matemáticas, en lenguaje, digamos en el currículum prescrito, pero cuánto también se han potenciado estas otras habilidades sociales, que si las descubrimos, a lo mejor podemos canalizar mejor las energías y hacer que nuestra aula, ya sea virtual o presencial, ¿cierto?, cuente con estas pequeñas potencialidades ya un poco más desarrolladas. Vuelve a aparecer el concepto del aprendizaje basado en competencias, ¿no es cierto? El aprendizaje de las competencias como un elemento a considerar. Isabel. Sí, la competencia en términos de ser competentes en el amplio sentido de la palabra, ¿cierto? No solo manejar conocimientos, sino también saber movilizarlos, utilizarlos en el momento en que me sirven, dejarlos en el momento o reemplazarlos por otros nuevos en el momento que ya no son funcionales.
Y yo quisiera, también viendo un poco los comentarios y respecto a esto que tú señalabas de que los profesores que terminan siendo un poco el jamón del sándwich en términos de que hay mucha exigencia respecto de que hay que hacer esto en este tiempo y pasar esta materia y trabajar este currículum. Y eso es algo que está socialmente instituido desde las estructuras educativas, pero también lo conversábamos hace un minuto, desde lo que conocemos cotidianamente, y por lo tanto también es reforzado a veces por los padres o por el entorno preocupado que le falta matemática, que tiene que aprender a leer en el mes tanto y lleva 30, no sé, 15 días y le falta esta otra letra. Hay una cosa bien rígida ahí. Yo creo que falta en todo este agobio falta también el tiempo para que los profesores puedan dar rienda suelta a su profesionalidad. Es algo bien importante que el profesor pueda mirar su entorno, generar saberes pedagógicos, comunicarse con otros, reflexionar respecto a lo que necesitan sus estudiantes. Y eso a veces se ve opacado por esta exigencia cotidiana del día a día que me deja sin tiempo de sentarme a reflexionar qué está pasando con mis propios estudiantes. Sin duda. Me parece que hay algo ahí fundamental que trabajar, que buscar las formas de dar esos espacios. Cuando yo los escucho a ustedes, yo pienso que una de las cosas clave en docencia, entre los docentes, es poder lograr establecer algún tipo de comunidad. Yo creo que ahora se hace urgente tener una comunidad de colegas, ¿no es cierto?, entre todos, ¿no es cierto?, que estén porque todos deben pasar por los mismos problemas. Entonces, uno dice ya es que nos vamos a juntar y va a haber pura catarsis acá nomás, puro vamos a estar reclamando, pero yo creo que también es un elemento importantísimo en este minuto, ¿no?, desde el punto de vista emocional. Por ahí los psicólogos que estén escuchándonos nos pueden apoyar en ese tema también. Pero efectivamente, los profesores y profesoras necesitan, entre otras cosas, una catarsis para poder seguir adelante. Y segundo, una comunidad que se apoye, que les apoye en el sentido de todo lo que pueden ir generando, ¿no es cierto?, como un soporte en este proceso tan complejo. Yo creo que esos elementos son los que clave considerar actualmente, pero de una u otra manera nos empezamos a alejar del tema central, que es cómo aprenden los niños, ¿ya? Y eso uno dice, y es como, ya, pero nos va a pasar, ya se lo advierto a los que estén viendo después el video, que nos van a adelantar, así van a decir, ya, y aquí está la respuesta de la pregunta que hicieron al principio, ¿ya? Y de una u otra manera, yo creo que tenemos que ir lidiando con todos estos aristas. Yo por eso puse ahí la educación en todas sus aristas, porque son tantos los bordes de donde uno tiene que enfocarse, que cuando uno dice, ya, pero espérate, ¿cómo aprenden los niños? Efectivamente, los niños aprenden solos. Para empezar, aprenden solos. Vienen con una maquinaria, ¿no es cierto?, cerebral que les permite aprender. Eso es lo más importante y lo más destacado de todo. Yo creo que si el profe tiene conciencia de que el estudiante aprende solo, ya es un primer elemento. La pega del profe después es poder fascinarlo, engancharlo, de una u otra manera sorprenderlo, como decíamos Jorge, tú el otro día, sorprenderlo en la sala de clase, para que ese estudiante se motive a explorar y aprender un tema más. Yo creo que lo que es clave y importante, que incluso aquellos niños que tienen alguna discapacidad vienen programados para aprender y van a aprender todo lo que nosotros les enseñemos, incluyendo estos elementos y malas costumbres que tenemos. Cuando uno veía las noticias, yo no dejo de sorprenderme de en Santiago 30.000 gentes saliendo, ¿no es cierto?, de vacaciones, no sé con qué permiso, ya, y uno dice, eso tiene que ver con la empatía. Esa es una cuestión que es clave poder desarrollarla muy tempranamente. Y yo creo que si no lo hacemos ahora, es un elemento que se nos va a ir quedando muy fuera todo el tiempo, entre otras cosas. Sí, sin duda, Mauricio, yo creo que, mira, partimos hoy día reconociendo los tres, ¿cierto? Que primero estamos en un problema muy complejo. Segundo, la educación es un proceso complejísimo
y que se ha ido complejizando cada vez más, porque cada vez más hemos ido sabiendo cómo se produce el aprendizaje, ¿cierto? Y por lo tanto de ahí derivan recomendaciones, estrategias didácticas, formas de evaluar, etc. Pero el punto central aquí es que, como tú bien dices, hay un motor propio que tienen todas las personas, ¿cierto? Para aprender. Ahora, sin duda que en este mar tan turbulento, el armar equipos profesionales, ¿cierto? Comunidades, transformar la escuela en una organización que aprende y a través de comunidades de aprendizaje, donde todos aprendemos, ¿cierto? No solamente los estudiantes, sino que todos aprendemos, y lo hacemos en forma reflexiva y profunda, y por lo tanto podemos eso transportarlo a la vida cotidiana, etc. Es una tarea que hoy día se hace cada vez más necesaria. Segundo, creo que las mismas cosas que se están observando que van potenciándose en los niños, como hablábamos de la empatía, la flexibilidad, el brindar ayuda a otros, la compasión, se me había olvidado antes, la compasión, ¿cierto? Tratarlos como superpoderes, ¿cierto? Eso también nos van a permitir responder la pregunta, porque como lo dije al principio, creo que hoy día sabemos bastante de cómo aprenden las personas. Por lo tanto, el problema es cómo resolvemos la problemática en la escuela, cómo todo eso que sabemos, ¿cierto?, lo volcamos en gestionar bien los aprendizajes, los espacios, los recursos, todo eso. Y lo otro que también se mencionaba por ahí es que yo creo que tenemos que ceder un poco. Los grandes teóricos hoy día, los mismos que han inventado muchas estructuras para la escuela, hoy día ellos mismos están diciendo, oye, definitivamente hay que romper con esto. O sea, si seguimos preocupados de las 3 cifras de PISA, no, nos vamos a ir al diablo, al carajo. Y no lo dice un profe como nosotros, sino que lo dicen los grandes pensadores que han estado detrás de esos sistemas. Leijus lo acaba de decir la semana pasada. No más preocuparse por las 3 cifras de PISA que suben y bajan como la temperatura del agua, digamos, o del aire. Y al final no nos dicen mucho. Entonces yo creo que esas grandes reflexiones son las que tienen que ayudarnos a hacer cambios, a hacer los cambios y a empujar los cambios. Eso. Isabel, te estamos dejando Sí, en un aprieto, parece, entre tanta vuelta. es que yo creo que es importante mostrar la temática en toda su complejidad. Sí. Creo que cuando reducimos esto a una cosa o a un par de recetas, nos equivocamos medio. Sí. Entonces lo único que uno puede hacer es integrar elementos para tratar de responder esta pregunta a la que tú nos invitabas a volver, que es cómo aprenden los niños. Yo quisiera aportar ahí 2 cosas. Uno, aprenden de manera contextualizada, y el contexto hoy día es la casa. Y esto facilita un montón de aprendizajes que quizás debiéramos integrar desde lo escolar también para, en vez de disgregar el aprendizaje, poder potenciarlo, poder hacer sinergia con elementos que al mismo tiempo de que están en el currículum son aprendizajes fundamentales para el contexto familiar. Por ejemplo, la educación financiera, el saber sobre cómo funciona nuestro cuerpo, el cuidar nuestra salud, el saber cómo funciona nuestro sistema inmunológico, el cómo nos relacionamos con aquellos que nos rodean para poder generar relaciones sanas. Hay un montón de temáticas que hoy día están en el contexto del hogar y que podríamos aprovechar, porque efectivamente no hay cómo un niño aprenda algo que está suelto en el espacio. Sabemos los educadores que los aprendizajes se anclan en aquellas cosas, experiencias y aprendizajes previos, y también se potencian con la motivación de entender que eso es necesario para mí. Sí. Por lo tanto, ahí eso es importante entenderlo y poder aprovecharlo para generar aprendizaje. Y aprenden también de manera auténtica. Durante muchos años los profesores nos hemos
Cuando hablamos de aprendizajes auténticos, hablamos de aprendizajes de cosas de verdad y no en estos laboratorios que hacemos en el colegio de cómo sí va a pasar esto más adelante. Como para poner un ejemplo, no es lo mismo que yo le enseño a mi estudiante a escribir una carta formal en el cuaderno, que a lo mejor en algún momento voy a movilizar, a que yo le enseñe a escribir un mail para hacer un reclamo a una empresa o para proponer algo al consejo escolar o algo que vamos a utilizar, que es real y que... Entonces, estos aprendizajes auténticos que nos hemos esforzado por traer al colegio durante mucho tiempo, en matemáticas, en lenguaje, en ciencia, hoy día los tenemos en la casa. Porque hoy día en la casa hay que aprender a organizarse, hay que aprender a cocinar, hay que hacer presupuesto, hay que gestionar el tiempo, hay que comunicarse con otros, hay que leer cosas, hay que seleccionar información. De manera que tenemos ahí una posibilidad y es importante, además de mirar la complejidad, mirar estas posibilidades que tenemos. Qué notable eso, es algo tan, tan cierto y de Sí, verdad como nos pone aquí María Paz, dice, los niños han aprendido a cocinar, sembrar semillas, verlas germinar, aprendizajes para toda la vida, ciertamente. justamente. Y por ahí también nos ponía Jimena Salgado el problema de la conectividad, que es un gran problema, porque nosotros suponemos que en todo el mundo está conectado, ¿ya? Pero la verdad es que no todo el mundo está conectado. Solo algunas personas están conectadas, solo algunas personas pueden tener una conexión de calidad para poder estar allí conectados. Y aunque tuvieran la mejor de las conexiones, cualquiera se aburre a los 20 minutos de estar mirando a los monos al otro lado. Y los monos somos nosotros. Entonces igual es como un tema allí, no es tan fácil eso, ¿ya? Y a mí me sorprende, lo conversamos el otro día con Jorge de clase, desde las 9 de la mañana hasta las 12 una cosa así. eh, es una cosa horrible, es súper ¿El complicado tema, eso. Mauricio? ¿Sí? ¿Verdad? A propósito de la conectividad, ¿nos caímos, parece? ¿No? ¿No? Yo estoy acá. Isabel. Ok. ¿Sí? Sí, sí, ¿Sí? sí. Sí, también está ahí. Estamos, Ahí ok. estamos. Sí, a propósito de la conectividad. Sí, o de la falta de conectividad. Sí. Oye, sí, ese es un problema, bueno, real que lamentablemente escapa a las posibilidades de los profesores y de los padres de familia. Eso tiene que asumirlo definitivamente el Estado de alguna u otra manera, como lo han hecho otros países y lo recordábamos el otro día en la sesión pasada. Yo quiero rescatar algunos, agregar, digamos, a lo que señalaba Isabel, eh, con respecto a qué cosas, qué estrategias deberíamos incorporar en este trabajo online los profesores. Por ejemplo, permitir, dentro de toda la estructura apretada que nos exige el sistema, permitir que nuestros niños tomen conciencia de las emociones, de lo que están viviendo, lo que están sintiendo, lo puedan socializar. Gastémonos 5 o 10 minutos en cada sesión, 5 minutos para que se saluden, se cuenten lo que están viviendo. Creo que eso es que puedan permitirles que tomen conciencia de lo que están sintiendo emocionalmente. Que también incorporen ejercicios de respiración, ¿cierto? De concentración, que hagan una predisposición positiva al aprendizaje, biofisiológica o biofisiopsicológica, digamos. Cosas que las venimos leyendo hace tiempo, pero este es el momento. Si lo importante, yo creo, llamar la atención en eso. Este es el momento para validar y probar todas esas cosas que hemos venido leyendo hace tiempo. Segundo, incorporar, digamos, esta práctica del agradecimiento, de la gratitud, ¿cierto? No solamente decirle, oye, lo hiciste bien, lo hiciste más o menos, sino que darle gracias por los avances que han tenido, aunque sean pocos o muchos, y sobre todo del trabajo colaborativo que han tenido con sus compañeros. El estar ahí, el tener, digamos, la templanza para echarle para adelante a pesar de las condiciones, no desperdiciar la posibilidad que nos entrega la gamificación, ¿cierto? Los juegos. En el fondo, gestionar el ambiente para y ahí, Mauricio, tú sabes más de eso, pues, todo el tema de la dopamina y eso, que el cerebro
porque si hay que apuntar a una parte al cerebro de las personas, tengan las condiciones del cerebro para facilitar, digamos, y potenciar más la posibilidad de que nuestros niños puedan aprender, pues yo diría capitalizar, el término un poquito de otro sistema, no me gusta mucho, pero poner en valor mejor, agregar valor, digamos, a esa habilidad que están potenciando de alguna manera en su casa. Y en la casa también a los apoderados, ayudarle a los niños a que creen su propia rutina, ¿cierto? Y sobre todo los apoyen fuerte en darle condiciones de alguna u otra manera, ¿cierto? Buscar las condiciones para que tengan ese espacio para poder leer, para poder no solamente estar conectados. Y si están conectados, generarle una conducta de que entre clase y clase caminen, tomen aire, saquen la cabeza por la ventana. Mi nieto le digo, saca un rato, 10 minutos la cabeza por la ventana por lo menos. O sea, porque pasas de la pantalla del computador al celular. Entonces, esos tips yo creo que son importantes de insistir en eso. Y también ajustar estos periodos sincrónicos y asincrónicos. Ahí la escuela tiene más que decir en eso. Que no todo sea sincrónico, sino que también el niño tenga el espacio para poder salirse de la pantalla, salirse de internet y poder ir al patio, ir al jardín o en su propio espacio pequeñito, trabajar con materiales naturales, etcétera. Sí, pero el problema es que, por ejemplo, en muchos colegios el concepto de asincrónico es darles tareas, y muchas tareas. Y ese concepto es un gran problema porque a los chicos los saturan en términos de que no les dejan efectivamente el espacio para salir a tomar aire. Entonces se la pasan todo el día entre que las tareas y el espacio sincrónico, ¿no es cierto?, de la clase presencial. Entonces yo creo que ahí es como un llamado de alerta al docente, a las demás personas, que estamos en pandemia. De verdad, estamos en pandemia, estamos en una situación de emergencia, en una cuestión compleja. No, es chistoso, pero nosotros conversábamos con nuestra hija y mi hija me decían, en todas las películas de pandemia nadie va a clase. Eso es ridículo. Entonces, ¿cómo nosotros estamos yendo a clase? ¿Cómo es que nosotros tenemos que seguir una vida normal y cotidiana? Eso es imposible si es que no estamos en un momento normal y cotidiano. Y en función de eso, y considerando el espíritu de la pregunta inicial, ¿no es cierto?, de cómo aprenden los niños van a aprender todo el contexto que le estamos pasando ahora, incluyendo, por supuesto, las situaciones emocionales complejas en las que estamos viviendo todos, ¿ya? Yo creo que uno de los consejos que le podemos dar a mucha gente, es apague la tele un rato, deje de ver noticias, ¿ya? Aparte de que las noticias en Chile son muy manipuladas, ¿no es cierto? Deje de ver noticias un rato para que se despeje, ¿ya? Es como, ponga una comedia, es como una cosa, un ejercicio muy sano, ¿ya? Converse, juegue un rato, saque el juego de mesa, no solo cuando se corta la luz, ¿ya? Baje el juego de mesa y póngalo a jugar ahí con los chiquillos. Yo creo que es una de las cuestiones que nos hace falta a todo el mundo en este rato, ya de verdad que nos hace mucha falta. Y esa estrategia lo que hace es un cambio de foco en el cerebro de los niños. Y de alguna u otra manera los resetea y los predispone, los deja limpios para poder empezar a la siguiente clase. Entonces, de una u otra manera, hay que hacerle el espacio, hay que entender en la situación que estamos. No es tan sencillo. Y el aprender es algo tremendamente complejo, pero así todos los niños aprenden. Pero ojo, que es una cuestión clave. Aprenden todo lo que nosotros les enseñamos, lo bueno y lo malo. Eso no es menor, ¿eh? Jorge, se nos va acabando el tiempo. Tenemos que de alguna manera ir redondeando todas estas aristas que estamos acá, que no lo vamos a poder terminar hoy día, eso por seguro. Afortunadamente, los capítulos de esta temporada de la cápsula espacial, y que es espacial, Isabel, te comento, porque nos volamos así como tú lo ves ahora. ¿Ya? Entonces, definitivamente estamos dando vuelta en el espacio con miles de ideas. Jorge, tratemos de darle Yo quiero rescatar un concepto que me da la impresión de que del cual deberíamos preocuparnos todos, ¿cierto? Porque
también nos va a permitir entender de que el aprendizaje se va a dar siempre que se den las condiciones. ¿Ah? Y el concepto del bienestar. Si en el futuro, o sea, ahora y en el futuro, la escuela no trabaja fuertemente por ser un espacio donde los niños, niñas, profesores, todo el mundo disfruta, ¿cierto? Tiene un bienestar, vamos a seguir teniendo problemas, ya no solamente por la crisis de la pandemia, sino que los problemas endémicos de la escuela, que la escuela se venía transformando también antes de la pandemia incluso, muchas veces en una organización agresiva, ¿cierto? Violenta, por la falta de bienestar. Ahora, el bienestar sumado al aprendizaje profundo, algunos teóricos que hemos estado revisando es lo que señalan que es la buena mezcla, digamos, un buen maridaje para por lo tanto yo diría, preocupémonos de ver cómo desde el espacio en que estemos, ¿cierto?, generamos un pequeño ambiente de bienestar, yo profesor con mis estudiantes, con un mensaje cálido de recibimiento, con agradecerles por el esfuerzo que están haciendo, por ya no solamente felicitarles si sacan buena nota o mala nota, sino que saludar su templanza, como decía un rato. Creo que el concepto de bienestar a mí me está haciendo mucho sentido que hoy día se esté planteando como para prepararnos para lo que viene. Isabel, como para ir cerrando un poco esto. Como para última idea, ¿cierto? Hemos dicho bastante que los niños aprenden siempre, aprenden constantemente. Y creo que es súper importante reconocer esos aprendizajes. No solo estar preocupado por lo que nos falta por aprender, sino que poder hacer conscientes con ellos los aprendizajes que están teniendo todos los días, reconocerlos en la casa, reconocerlos en el ambiente escolar, que ellos puedan contarlos, que puedan compartir lo que están aprendiendo, porque eso no solamente asienta esos aprendizajes, permite que otros puedan tenerlos, sino que permite que se mantenga esos gustos, esas ganas, esa motivación por seguir aprendiendo, que es muy relevante. Gracias, Isabel. Lamentablemente, Guillermo, parece que no llegó la electricidad a su localidad. Es más complejo el panorama, no es fácil la cosa ahí. Y Isabel se está conectando en este rato. ¿Desde dónde? Así como para saber nomás. Desde Villarrica, desde Villarrica. La zona rural de Villarrica, muy cerca aquí del volcán. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? ¿No es cierto? ¿Se acuerdan que en una de las cápsulas nos comunicamos con una persona desde Japón en vivo y en directo? Bueno, pues llegamos a todas partes. Jorge está aquí cerca mío, a pocos kilómetros de aquí, ¿no es cierto? Y nosotros estamos transmitiendo desde Iquique, el norte de Chile, que es otra capital, otro país para alguna gente, es como otro mundo, ¿ya? Los saludamos y les agradecemos que nos hayan acompañado en este día, en otra cápsula espacial, y los dejamos absolutamente invitados para la próxima semana, donde vamos a contar de nuevo con más invitados para seguir dándole vuelta a esto de la educación. Así que les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo para todos. Adiós. Chao. Gracias.